Capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Lisías. Observación: pasadas estas cosas se refiere a un lapso de casi 60 años, al año 458 a.C. Hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, escritores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Observación: la devoción y disciplina de Esdras lo llevaron más tarde a ministrar como sacerdote en Jerusalén. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versando en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros que eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medir. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey
para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Bueno, entonces estamos viendo cómo empieza a llegar ya este grupo, ¿sí?, de personas con Esdras, ¿sí? Y también vemos las características de este varón de Dios. Entonces es bien interesante ver, como dice acá, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor levanta a este hombre con unas características especiales, ¿sí? Como una persona que llevó a cabo una reforma para Jerusalén en este tiempo del retorno. Ese retorno se dio por partes. Y vemos, sí, que era una persona disciplinada, que era una persona que le gustaba leer la palabra de Dios, mirar cuáles eran los estatutos, y también asimismo para enseñar, dice, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. También me llama la atención esta parte del respaldo que le da Dios también en la parte económica, ¿sí? También mueve los corazones de las personas. Y en este caso dice acá el versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Entonces, ¿cómo mueve Dios a estas personas impíos, cierto? Los reyes y consejeros, para que pudieran ir y dar dinero para la construcción del templo de Dios allá en Jerusalén. Entonces, pues me llama la atención eso también, cómo el Señor cumple todas estas cosas, y cómo vemos también en nuestra propia vida, así como lo hablábamos ahorita, ¿no? Esos milagros del Señor eh, en la parte de las finanzas, y muy bello todo esto que el Señor está haciendo. Aparte de esto, quiero leerles también eh, otro tip acerca del libro. Entonces habla aquí del contenido, o sea, de qué se trata este libro de Esdras. Entonces dice acá que hay 2 mensajes principales que nacen de este libro: la fidelidad de Dios y la infidelidad del ser humano. Dios había prometido por medio de Jeremías, cuando vemos el libro Jeremías, el capítulo 25:12, que la cautividad babilónica duraría solo un tiempo. En su debido momento, él cumpliría su promesa e inclinaría el corazón del rey Ciro de Persia a emitir un decreto por medio del cual autorizaría el regreso de los exiliados. Eso lo vemos en el capítulo 1 del 1 al 4 de Esdras. Entonces proveyó líderes como Zorobabel en la primera parte y Esdras, que fueron enviados conduciendo un cargamento que incluía cosas tomadas del templo de Salomón. Eso también lo podemos ver en capítulo 1 del 5 al 10. Cuando el pueblo se desalentó por las burlas de la gente, Dios se mantuvo fiel y levantó a Ageo y a Zacarías para exhortarlo a concluir la obra iniciada. Su exhortación dio frutos, como lo vemos en el capítulo 5, del 1 al 2. Por último, cuando el pueblo se desvió de las verdades de la palabra de Dios, eso lo vamos a ver más adelante, dice que el Señor fielmente envió sacerdotes devotos que lo instruyeron en la fe y lo llamaron a confesar sus pecados y arrepentirse de sus erróneos caminos. Eso lo vamos a ver en los capítulos 9 y 10. La fidelidad de Dios contrasta con la infidelidad del pueblo. A pesar de su regreso y de las promesas divinas, el pueblo escogido permitió que sus enemigos lo desalentaran y momentáneamente detuvo la obra que habían iniciado. Capítulo 4, 24. Habiendo completado la tarea emprendida, de manera que ya podía
adorar en su propio templo, el pueblo se olvidó entonces de los mandamientos de Dios, y surge toda una generación cuyas iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Capítulo 9:6. Sin embargo, como ya se ha visto, la fidelidad de Dios se impuso en cada situación.